en 48 horas. Titulan también que la justicia federal dejó al desnudo el sometimiento de la justicia provincial. También, bueno, un duro comunicado de docentes autoconvocados y hacen alusión al tema de los monotributistas, ¿no? Y con relación al primer tema en cuestión, que ya algo hemos adelantado con la entrevista del doctor Lee, la postura del Ministerio de Gobierno que fue dada ayer, antes de conocer el fallo, por supuesto, en esta conferencia de prensa que se hace diariamente, lo tenemos en línea al jefe de redacción del diario El Comercial, que nos va a explicar el seguimiento que se hizo desde ese medio de comunicación, que recordemos forma parte del multimedio Amacon, del cual también nosotros integramos, ¿no? Bueno, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Lili, buen día a toda la gente, a toda la audiencia de Canal 7. Bueno, Leo Fernández Acosta, el jefe de redacción del diario El Comercial, conversando con nosotros. Leo, bueno, ¿cómo fue que el medio, que el diario El Comercial fue dándole difusión a este tema? Tenemos entendido que los padres de estos jóvenes que han presentado, que han hecho una de estas presentaciones en la justicia, se habían comunicado con el medio. Sí, bueno, esto surge a partir como vos decías, bueno, padres que se acercaron, cuyos hijos habían llegado desde la ciudad de Buenos Aires el día martes. Ustedes se acuerdan que el gobierno nacional abrió una ventanita de unos días como para permitir que gente que estaba fuera de la provincia volviera a la provincia con un permiso que se debía tramitar a través de la página del gobierno nacional. Bueno, esto empezó a suceder el día viernes de la semana pasada y la ventanita duraba hasta el día martes el día viernes de hace 2 semanas hasta el día martes de la semana pasada. Es así, ese fue el periodo en donde la gente podía retornar a sus provincias con el trámite del debido permiso. Entonces se habían organizado con padres de alumnos o de estudiantes universitarios que estaban en diversas partes del país para traer a sus hijos. Muchos habían salido en vehículos particulares, otros habían organizado colectivos de alquiler, habían alquilado colectivos para traer a sus hijos y en esa cuestión estaban todos hasta el día martes. El día martes llegaron varios contingentes de distintos lugares, de distintas partes del país, de Corrientes, de Santo Tomé, donde había estudiantes de medicina, de Buenos Aires, donde había estudiantes también de la UBA, y de Córdoba, que también eran estudiantes universitarios, y venían con la anterior condición del Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19, que es el órgano del gobierno provincial que regula, digamos, toda la cuestión que tenga que ver con la emergencia. Esto también incluye la cuarentena. Hasta el momento, quienes entraban a la provincia, estamos hablando del día martes de la semana pasada, quienes entraban a la provincia todavía podían realizar la cuarentena en sus domicilios, salvo que presentaran algún tipo de síntoma compatible o sospechoso, fuera un caso sospechoso de coronavirus. Bueno, no era el caso de la gente que venía con sus familiares de otros lugares del país y por tanto venían pensando en que iban a hacer la cuarentena en sus hogares. Esto se decidió el día martes a las 18 horas en esa reunión vespertina que hizo la comisión, y los chicos llegaron el día martes a las 21 horas, o estuvieron hasta las 21 horas en el control de Mansilla. La cuestión fue que cuando los trajeron hacia la ciudad de Formosa, una vez que pasaron los controles de Mansilla, los llevaron hasta la UPAC, que es esta unidad de pronta atención a la contingencia. Son medio complicados los nombres de los organismos. Ahí les hicieron otro testeo, más que testeo le tomaron la temperatura, no le hicieron hisopado, y hasta ese momento todo el mundo le había dicho a esa gente que iban a ir a hacer cuarentena a sus hogares, pero al salir fueron escoltados por patrulleros de la policía hasta la escuela de cadetes que queda en el barrio San Antonio, ¿no? Entonces ya la gente empezó a protestar porque decía, no, nosotros veníamos con determinadas condiciones y nos cambiaron en el lapso del viaje las condiciones y ahora dicen que tenemos que ir a la escuela de cadetes. Bueno, los llevaron a la escuela de cadetes, escoltados, por supuesto, de manera obligatoria, no podían hacer otra cosa. Una vez en la escuela de cadetes, se mezclaron entre familias que fueron por un lado a algún lugar, los separaron entre hombres y mujeres, y ahí también empezó el conflicto, porque había gente que iba a piezas, estaban asignados entre 8 personas, no se conocían, tenían un solo baño,
había humedad en las piezas, los colchones estaban húmedos, los cielos rasos estaban deteriorados, no tenían agua en el baño, la mampostería del baño estaba deteriorada, se veían los caños. Bueno, toda una deficiencia que hacía que estar en ese lugar, por supuesto, después de haber viajado tantas horas y con otra expectativa, empezara a caldear los ánimos, ¿no? Esto fue ya el mismo día martes. Hubo gente que decidió quedarse a dormir en los autos y así lo hizo durante 48 horas. Estuvo martes, miércoles y jueves durmiendo en sus vehículos sin poder bañarse y con la tensión que crecía, por supuesto, con los policías que eran quienes manejaban la escuela de cadetes. ¿No? Hubo varias discusiones, tonos elevados de voz, amenazas del director de la escuela de cadetes, que en un principio intentó tratar de llevar adelante la situación, después se le fue las manos, hasta que los terminó amenazando a todos los que estaban en sus vehículos, que si en 2 minutos no bajaban de los vehículos con sus bolsos y se acomodaban en los lugares dispuestos, los iba a detener a todos. De la misma manera los padres que estaban del lado de afuera, que eran informados por sus hijos que no tenían agua, que comían de una olla común en donde se servían con una sola cuchara, como si fuera un comedor comunitario. Estamos hablando de un lugar que fue propuesto por el gobierno como algo para resguardar la salud, pero a la vista de lo que estaba ocurriendo, lo que menos podía pasar ahí era bueno, que el lugar fuese sanitario, ¿no? Y aparte las condiciones indignas en las que estaban las habitaciones. Finalmente se presentó el día jueves 2 habeas corpus. El habeas corpus es una actuación judicial que se puede presentar ante la supuesta vulneración de cualquier tipo de derechos. También se planteaba que la comisión no podía cambiar de un momento a otro las condiciones de cuarentena, es decir, el planteo fue hecho en 2 juzgados, perdón, uno fue en el Superior Tribunal de Justicia y otro fue específicamente un juzgado provincial. Uno lo atendió el doctor Raúl López Uriburu, el otro habeas corpus fue al Superior Tribunal de Justicia y luego se pasó al juzgado del doctor Enrique Guillén. Bueno, el primero, el doctor Raúl López Uriburu, fue a hacer una inspección ocular el día jueves a la escuela de cadete para ver las condiciones en las que estaban las 200 personas, porque había 200 personas. Se habían ido los cosecheros, que fueron 60 menos, pero dio como que estaba todo bien. El juez, estamos hablando del día jueves, López Uriburu, ¿no? Entonces, sí, desestimó esta medida autosatisfactiva, es no haber habeas corpus, y por supuesto esta actuación se cayó así como comenzó, es decir, no hubo un planteo en favor de que cambiaran las condiciones, era como que estaba todo bien en la escuela de cadetes. El día viernes, el otro habeas corpus presentado en la justicia federal, en este caso por los doctores Carlos Lee, Eduardo Davis y Daniel Suizer, fue tomado, es decir, le dieron curso. Esto lo hizo el juez federal Fernando Carabajal y llamó a las partes el día sábado a las 10 de la mañana, ¿no? Un derrotero de una semana donde estuvimos nosotros también detrás para ver qué pasaba. Esto hay que aclararlo, digo, si el diario comercial no hubiera tomado, como hace siempre, este tipo de planteos o de denuncias, quizás la justicia no se hubiera movilizado o quizás tampoco los abogados que de alguna manera tomaron parte, porque hubo algunos que actuaron, digo, por impulso propio, es decir, sin tener una persona que los haya contratado, salvo el caso de 2 jóvenes en la escuela de cadetes. Bueno, finalmente el sábado hay una reunión a las 10 de la mañana en donde participan estos abogados que te nombré, tanto Davis como Lee y Suizer, por una parte, el juez federal, y también participa el ministro Jorge González, ministro de Gobierno, participa la fiscal de Estado, la doctora Zabala de Copes, y en esa reunión que duró 2 horas más o menos, cada uno expuso, por supuesto, su postura, y al final de la reunión el juez federal le exhibe al
al ministro de Gobierno fotografías y videos que habían viralizado los propios chicos desde la escuela de cadetes, y el ministro de Gobierno niega absolutamente todo lo que les estaba mostrando. Es decir, él dice que desconoce lo que le está mostrando, que no le consta, que la escuela de cadetes está en condiciones, y es en ese momento cuando el juez federal Fernando Carabajal decide ir él mismo a inspeccionar la escuela de cadetes, ¿no? Bueno, vista y considerando que no reconoce la foto, entonces vamos a ir a ver cómo está la escuela de cadetes. 24 horas antes, en la escuela de cadetes, hubo un movimiento endemoniado, los cadetes corrían de un lado para otro, se acomodaron las mochilas de los inodoros que faltaban, por eso no tenían agua los sanitarios, se llevaron dispenser de agua a todas las entradas en las habitaciones, se pintaron algunas habitaciones, se le hizo la mampostería. Por supuesto, como decíamos nosotros, bueno, tampoco son superhombres, no pudieron reparar gran parte de la escuela de cadetes, y sí una parte de la escuela de cadetes, en donde también acomodaron a la gente que no se quejaba puntualmente, ¿no? Y separaron a los revoltosos, inclusive a estos dos chicos, que fueron un poco lo que motorizaron las imágenes en las redes, los aislaron en un aula que no tenía cama, digo, en una especie de calabozo. El juez federal llega a la escuela de cadetes, ingresa acompañado por el ministro González, la fiscal Zavala de Copes, y la fiscal Zavala de Copes, un poco preocupada por la situación, le dice: hago responsable al Estado Nacional por lo que un fallo suyo pueda causar en esta pandemia, ¿no? Como una especie de, digamos, si usted entra acá, nosotros nos hacemos responsables y el Estado Nacional va a ser responsable. En esto Carlos Lee le dice a la fiscal: y nosotros hacemos responsable de usted por lo que le pueda pasar a los chicos que están aquí en la escuela de cadetes. Una situación bastante tensa. El ministro González le indica al juez federal con una mano que tenían que ir en una dirección, y el juez federal, que ve desde el playón de la escuela de cadetes toda la estructura desde adentro como si fuera un semicírculo, decide ir por otro lado, no por donde le dice el ministro González. ¿Y qué pasó? Bueno, que toda la parte que estaba limpia, con la gente preparada para decir que estaban bien y demás, quedó digo, sin poder ser utilizada, y el juez fue por otro lado y habló con la gente que estaba mal, habló con la gente que no la estaba pasando bien, se dio cuenta que había 8 personas por habitación, entonces le pregunta al doctor Romero Bruno, que también andaba por ahí, por qué había 8 personas, y él había dicho que más de 3 ya no cumplían la función de la cuarentena, ¿no? Entonces el doctor Romero Bruno lo mira al jefe de la escuela de policías, que es el comisario Rivero, le pregunta por qué había mezclado por qué había tanta gente por habitación, dijo no, que es una decisión transitoria. En ese momento también González entra en crisis, y esto lo han visto en los videos en Facebook, y empieza a gesticular como diciendo: ¿qué me hicieron? ¿Qué me hicieron en realidad? González lo sabe desde el día martes, cuál es la situación por todo el lío que había. Sigue recorriendo el juez y bueno, constata el deterioro en los baños, constata el hacinamiento de las personas en las habitaciones, constata que había personas que habían entrado hacía 2 días a la cuarentena y otras que se tenían que ir en pocos días tomando contacto. Constata también que había una persona que tenía los 2 hijos menores dentro de la escuela de policía. Había una mujer diabética, con diabetes tipo 2, que estaba también ahí, cuando se sabe que ni siquiera los reclusos en las cárceles, si son diabéticos, pueden estar en un estado de encierro, porque necesitan atención especial. Entonces, hablan con esta mujer que es diabética y ella les dice que tenía el azúcar elevada, le explica cuál era su situación, también por el estrés, porque hubo varios hechos de crisis nerviosa en toda esta situación. Digo, una semana que fue bastante terrible para lo que significa, ¿no? El gobierno tratando en todo momento de esconder lo que ocurría, los chicos protestando, que después fueron aislados, como si estuvieran en la cárcel, estas personas que estaban enfermas con enfermedades crónicas que no podían estar ahí, y esta mujer que le cuenta en ese momento, también todo filmado, todo transmitido por video, por Facebook Live, a partir de la valentía de los jóvenes, que eran los que más protestaban, ¿no? Y en el video se ve cuando la mujer le explica al juez por una parte, al comisario Rivero, jefe de la escuela por otra parte, al ministro González también, y atrás estaba el jefe de la policía, le decía que ella, siendo diabética, no podía comer la comida que le daban ahí, que era casi todos los días guiso,
porque eso también, por supuesto, por su enfermedad tiene que comer comidas Te sube el específicas y azúcar, demás. tal cual, sí, yo soy diabética, así que entiendo esa parte. Sí, Bueno, tenés que tratar en lo en ese posible momento, sí, de seguir una dieta relacionada con claro, tiene que que tener no te dietas suba, sí. especiales. Entonces el comisario Rivero dice que sus familiares le traían la comida Ujú. y ella lo desmiente automáticamente cuando le dice yo no tengo familiares, vivo sola. Así que toda una cuestión, digo, bastante terrible, donde por las actitudes, por los gestos que hacía el juez federal, se preveía que iba a haber algún tipo de toma de decisiones respecto de lo que estaba pasando en la escuela de cadetes, ¿no? Por supuesto, se va de la escuela de cadetes con lo que realmente sucedía, que no era lo que decía el ministro González, y eso fue el día sábado, ¿no? Sí. Nosotros enloquecidos atrás de la noticia, con las fotos, subiendo notas, se actualizaba. El día domingo hay una conferencia de prensa al mediodía del ministro Sí, González, la pasamos. en donde, Sí, el punto 11 donde bueno, explicó la postura de la provincia, hasta todavía no conocía el fallo, pero hasta ese momento al menos sí. claro. Bueno, fíjate vos que el fallo le llega en el mismo momento cuando él estaba desarrollando la conferencia de prensa, ¿no? Esto ha caído muy mal digo, dentro del gobierno, porque la comisión del Consejo, perdón, venía actuando medio con un derrotero autoritario, con clausuras, con el subsecretario, con el secretario de Defensa del Consumidor, Edgar Pérez, atacando a los comercios, clausurando de manera discrecional a mucha gente trabajadora sin que pudieran defenderse, porque hay que entender que tampoco la justicia no funciona, es decir, nadie puede apelar una decisión de la comisión porque no funcionan los juzgados. Así que estamos en un estado bastante, en una monarquía, podríamos decir, porque no tenemos ni poder judicial ni poder legislativo, que también podría hacer algo, ¿no? Los políticos están en su casa disfrutando de Netflix en cuarentena. Pero volviendo al tema de la escuela de cadetes, cuando se van de la escuela de cadetes, esto pasan 24 horas y en esta conferencia que estábamos hablando, que vos también comentabas, el gobierno o el ministro González niega absolutamente todos los considerandos del planteo en el habeas corpus. Dice que estaban perfectamente bien, acondicionados en lugares en los que se había trabajado, que comían bien y que no se habían mezclado personas en la cuarentena además. Y en ese momento se conoce también la resolución del juez federal Fernando Carabajal, ¿no? Que dice todo lo contrario, que dice absolutamente todo lo contrario, cita la convención, el Pacto de San José de Costa Rica, en donde dice que las personas tienen que tener un baño en cada habitación, porque esto, si no, no solo que tienen que tener un baño en todas las habitaciones, sino que los grupos familiares tienen que estar alojados juntos, viendo de que no haya más de 3 o 4 personas por habitación. Había 8 personas por habitación. Porque esto viola el derecho a la intimidad, el hecho de no tener un baño y tener que recorrer todo un pasillo para ir a asearse. También habla de los 2 chicos que fueron aislados aparte porque eran revoltosos y dice que, bueno, hay que poner en condiciones. Esto también tiene que ver con lo que habla la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tienen que tener acceso al agua potable, tienen que tener acceso a poder asearse, tienen que tener acceso a comida, porque también el gobierno decía que le daban 4 comidas, y esto era mentira, porque cuando llegan, uno de los chicos ahí en la inspección le dice, el comisario dice, les dimos de desayunar hace un rato, dice, mentira, no nos dieron de desayunar. O sea, había como un relato que se cae a pedazos, la escenografía se cae a pedazos cuando el juez pisa la escuela de cadetes. El habeas corpus fue rechazado en una parte en el sentido de que los abogados planteaban la autoridad de la comisión para tener gente en situación de cuarentena. Entonces el juez que dice que por el decreto nacional tienen la autoridad para generar este tipo de aislamiento temporal en tanto en cuanto es obligatorio y ellos pueden decidir sobre la libertad ambulatoria de las personas, es decir, la pueden poner en esta situación de cuarentena. Ahora, lo que no pueden es generar esta situación de indignidad, tener gente hacinada, comiendo mal, sin agua, sin sanitarios en condiciones y demás. Es un poco lo que ha determinado el juez. Por un lado, rechazar, es decir, rechazar el habeas corpus en cuanto a la autoridad y por otro lado, parcialmente ordenarle al gobierno que en 48 horas ponga en condiciones la escuela de cadetes, que en 48 horas, bueno, le provea de todo lo necesario
básico, digo, para la dignidad de la persona, que hace a los derechos humanos. También han estado los organismos de derechos humanos mirando cómo estaban, digo, y le ha pedido al gobierno que los policías no sean quienes administren ese tipo de centros de aislamiento, que sean personas o funcionarios designados del gobierno que tengan la capacidad de hacerlo. En esto también hubo problemas, maltrato por parte de los policías hacia la gente que estaba haciendo aislamiento obligatorio. Entonces el juez ha determinado que el gobierno debe poner especialistas, ya sea psicólogos, asistentes sociales, médicos o personal especializado, civiles, que traten con estas personas porque, bueno, han sido maltratadas por los policías. Convengamos que los policías en la seguridad son especialistas para trabajar con cadetes también. Acá también se sabe cómo están viviendo los cadetes a partir del deterioro que ha quedado expuesto. Digo, a partir de ahora van a tener una mejor escuela de cadetes. O tratan con personas que están privadas de su libertad, presos, y digo, no tienen la capacidad como para tener un grupo de personas como estas en aislamiento. Así que positivo, lo bueno es que esta gente va a estar mejor. Lo malo es que queda expuesto el gobierno tratando de cubrir una circunstancia en donde también se ha visto envuelto nuevamente un juez provincial que dice que está todo bien, y a las 24 horas hay un juez federal que dice que no está todo bien y lo deja realmente muy mal. Deja muy mal a la justicia provincial, cooptada por un gobierno, ¿no? Leo, te agradecemos muchísimo la descripción que estás haciendo de todo el trabajo que se hizo desde el diario El Comercial, que, bueno, se vino siguiendo a través de sus redes sociales y también, bueno, hoy en la tapa, ¿no? Los detalles de cómo fue avanzando todo esto. Así que estamos esperando en breve el reporte del Ministerio de Salud de la Nación, pero si hay algo que quieras decir para aprovechar estos minutitos, te escuchamos. Bueno, hay que, un poco saliendo ya del tema del habeas corpus, digo que ha resultado positivo dentro de todo lo que se puede vivir, o los chicos siguen, van a cumplir la cuarentena, entendemos en la escuela de policía, pero ya sí con las habitaciones refaccionadas o puestas en condiciones. Si no lo pueden hacer, el juez les ha ordenado, le ha ordenado al gobierno y al consejo que trasladen a esas personas, que los trasladen a su casa para que sigan la cuarentena, o que los trasladen algún otro lugar, ya sea hotel. Ustedes han visto que las condiciones de quienes llegaron de Córdoba el día sábado por la noche y que están en el albergue Vita son muy distintas. Han llegado, tenían camas, ropa de cama, que también era algo que le faltaba a la gente de la escuela de cadetes. Tenían asistencia médica, que era algo que no les habían dado a los que fueron a la escuela de cadetes. Digo, una situación muy distinta, la de los chicos estos que llegaron de Córdoba y que fueron al albergue Vita. Lo que se va a esperar para hoy respecto a la situación de la emergencia sanitaria es que el gobernador diga cómo se va a modificar la actividad comercial respecto de permitir que otros comercios empiecen a atender al público, por supuesto con determinados protocolos del uso de barbijo, la distancia social y demás, porque una de las circunstancias que se pone de relieve es que hay 41 días de aislamiento, en donde los supermercados vendieron normalmente con algunas cuestiones de seguridad, distanciamiento y demás, y no ha pasado absolutamente nada. Por tanto, lo que se entiende es que los comercios más chicos también pueden empezar a trabajar, ya a esta altura de la vida están bastante perjudicados, con las mismas circunstancias de seguridad. Esperar que el gobernador tome ese tipo de determinaciones con respecto a los monotributistas. Como sabés, hoy se ha conocido también esta mecánica que va a tomar la AFIP respecto de monotributistas C y D, que eran los que no habían entrado en la anterior medida, con este crédito de hasta 150.000 pesos que se va a pagar con un plazo de gracia de 6 meses y durante 12 cuotas. Pero lo bueno por un lado es que va a venir un alivio para monotributistas. Son en el país 3,2 millones de monotributistas lo que estaban esperando algún tipo de medidas, pero lamentablemente esta medida solamente le va a llegar a la mitad de monotributistas por la cantidad de requisitos que tienen, que seguramente en el día se van a ir conociendo. Eso es hasta hoy lo último. Vamos a ver cómo continúa, porque esto, como sabés, a cada minuto va cambiando, Lili. Claro, y aparte está también en el diario El Comercial, en la etapa de hoy, esa noticia, al igual que las otras que nos describiste. Así que muchas gracias, Leo. Vamos a seguir con
las comunicaciones cuando nos dé el caso y quieran ampliar un poquito de qué manera están trabajando. Todo online por ahora, pero bueno, siempre con actualizándonos, podríamos ir reciclándonos en estos tiempos tan especiales, ¿no? Así es, sí, sí, no, la verdad que es una tecnología maravillosa la que estamos utilizando ahora y que se va a hacer algo de todos los días. No creo que cambie, por más de que terminemos, bueno, toda esta Sí. etapa de emergencia sanitaria. Igual creo que se trabaja bastante más cómodo y de manera inmediata con todas estas herramientas que estamos utilizando, ¿no? Así que calculo que va a seguir. Muchas gracias, Leo. Hasta Conversábamos luego. hasta hace un ratito con Leonardo Fernández Acosta, recordemos es el jefe de redacción del diario El Comercial. Nos amplió de qué manera este medio de comunicación que forma parte del multimedio Amacom, al igual que Radio 1 y Canal 7, sobre bueno, cómo se fue dando el hilo conductor y la investigación que hizo el medio de comunicación en torno a este pedido de algunas personas alojadas en la escuela de cadetes para que se mejoren las situaciones en las que estaban atravesando en ese lugar. Una requisitoria que empezó por redes sociales, siguió por los medios, se hicieron las presentaciones judiciales, intervino un juez federal, además de uno provincial, y se fueron en ese contexto conociendo los casos, los fallos, perdón, de a poco. Pasamos creo todas las posturas, el abogado, el doctor Carlos Lee, el abogado de los jóvenes que hicieron una de estas presentaciones, la postura del gobierno de la provincia a través de la aclaración del ministro de Gobierno en la conferencia de prensa que se dio ayer. Aclaramos en más de una oportunidad que todavía no conocía el fallo, pero daba los argumentos hasta ese momento. Si lo amplían, seguro mañana lo pasamos, porque justamente se da cotidianamente cerca de las 12:30 a 13 horas la actualización de los datos con relación a todo lo que ocurre en ese contexto sobre la pandemia.